Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 17, donde dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación y la expresión de la santificación en el curso de la vida del salvo equivale a vivir completamente separado para Dios, ya que solamente Dios puede santificarnos porque solo puede Él separar. Por tanto, de parte del creyente, él puede dedicarse y además comprometerse a todo cuanto sean las cosas de Dios, pero es Dios el que lo santifica. Por tanto, la santificación es la expresión natural de la vida para el cristiano, es decir, que ya no vive en pecado, sino que vive una vida apartada del pecado. Sin embargo, debe entenderse que esto no puede alcanzarse desde el esfuerzo humano, sino desde el poder de Dios. Nótese que la petición de Jesús equivale a rogar que el Padre confirme en ellos la obra de la santificación. Esta debe ser una preocupación y ocupación constante en todo creyente, sea hombre o sea mujer. Nótese lo que dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero Dios es el que actúa produciendo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como también dice Filipenses capítulo 2, y ahora el versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto quiere decir que el propósito de Jesús es que los suyos sean santos, como Él es santo. La primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por tanto, si Cristo es santo y se hace vida en el cristiano, no queda otro camino por recorrer, ya que la santidad no es una opción, sino la única forma de vivir la vida cristiana. La santificación es la expresión de una vida santa, es un asunto progresivo desde el momento de la justificación por la fe. Es por eso que el creyente se le dan los elementos necesarios para vivir la vida santa, reproduciendo por el Espíritu Santo de Dios el carácter de Cristo en la expresión de sentir personalmente suyo. Filipenses, capítulo 2 y versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Su mente para que el pensamiento se oriente conforme al suyo. La orientación celestial para buscar las cosas de arriba y no las del mundo. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La unión vital con Cristo traslada al cristiano a una posición celestial, sentado con Él en los lugares celestiales, para que en esa sea la esfera de vida. Desde el momento del ejercicio de la fe salvadora, todo creyente
ha muerto y ha resucitado con Cristo Jesús, espiritualmente hablando, de manera que ya no vive el yo propio de la naturaleza caída, que siente deleite en las cosas del mundo, sino, por el contrario, es Cristo mismo que controla plenamente su vida por la acción del Espíritu Santo de Dios. Nótese lo que dice Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la manera de disfrutar la vida eterna recibida por la fe en el Salvador Jesucristo. Y a esta forma de vida llama el apóstol Pablo novedad de vida, como dice en Romanos capítulo 6 y versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida eterna recibida en la aceptación de Cristo por la fe es totalmente diferente a la antigua vida mundana, ya que cada uno de los creyentes unidos a Cristo no pueden sino estar donde está Él, que es un terreno de victoria sobre el mundo, ya que Cristo lo ha vencido. Juan, capítulo 16 y versículo 33 dice: Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo al Padre que los suyos no son del mundo. Por consiguiente, en Cristo tienen una vida sobrenatural que los separa necesariamente del mundo. La posición de operatividad, realidad y experiencia de vida ha quedado vinculada perpetuamente con Jesús, en quien no solo está la vida, como dice Juan, capítulo 1 y versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, sino que es razón, también modelo y causa de vida para el cristiano. Filipenses 1:21 dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De manera que quienes estamos en Cristo tenemos como objetivo natural desarrollar la vida en el lugar en que posesionalmente se encuentra Jesucristo, los lugares celestiales, buscando por tanto las cosas de arriba, puesto que es simplemente vivir en el lugar en que la vida personal se encuentra. Tener vida del cielo y vivir en el pecado del mundo no solo es un contrasentido, sino incluso una imposibilidad espiritual, ya que el elemento santificador es la palabra. La norma de fe es también la de la conducta. No es una santificación religiosa, téngase en cuenta esto, basada en reglamentos, en normas, en liturgias propias de los hombres, sino vinculada a la obediencia total y plena de la palabra de Dios. La limpieza de vida está vinculada a ella, así como dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y es su meditación en la que se afirma la disposición de vivir en santidad, como también dice el Salmo 119, pero ahora el versículo 11, donde dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Es el único medio divino que tiene capacidad en sí mismo, porque es vital, es decir, es vivo y es eficaz. Hebreos, capítulo 4 y versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada podrá llegar a separar o discernir los pensamientos y las intenciones del corazón más que la palabra de Dios. Y esta es la razón por la que se exhorta al creyente a que permanezca, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que, en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ella, es decir, la palabra de Dios, hará la obra completa para que la fe fue enviada por Dios. Actuó en el nuevo nacimiento como mensaje de vida en el Evangelio que ha sido anunciado, como así señala la primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 23 al 25, donde dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nótese que Dios usa su palabra para llevar al hombre a la salvación, y el Padre lo llama para llevarlo al Salvador. La palabra que inicialmente conduce a salvación prosigue su acción en la vida de santificación, que es el segundo nivel en el proceso de salvación, como experiencia de salvación en el tiempo terrenal del salvo. Así que, siendo una palabra viva, no solo porque procede de Dios, sino porque ha sido inspirada por Dios. Como dice la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nótese que es también eficaz, que es la virtud o facultad para lograr un efecto. Y también tiene poder operativo para hacer distinguir al creyente la voluntad de Dios para su vida. Es por eso que de ahí que actúe siempre para aquello para lo que Dios la envía, como dice Isaías capítulo 55 y versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esta palabra comunica sabiduría según Dios, como dice la segunda carta a Timoteo capítulo 3 y versículo 15, donde dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De manera que todo aquello que no vaya sustentado en ella, es decir, en la palabra de Dios, en relación con la vida del creyente, no conduce a alcanzar sabiduría y, por tanto, a un caminar sabio delante de Dios. Y también es preciso recordar que solo la palabra edifica al creyente, de modo que cuando no sea la palabra de Dios, no es eficaz, es decir, no es instrumento útil para la edificación del cristiano. Como acabo de leer, según el escritor de la epístola a los Hebreos, la palabra de Dios es cortante y penetrante, es decir, llega a donde ningún hombre puede penetrar, a lo más íntimo y secreto del ser personal. Es también capaz de discernir o separar los pensamientos que motivan los razonamientos y las intenciones que producen las acciones. Además, discierne porque tiene capacidad para juzgar. Los pensamientos sutilmente incorrectos y las acciones aparentemente santas son juzgadas por la palabra de Dios,
que corrige el rumbo equivocado en la vida del creyente. Jesús manifiesta su deseo de que los creyentes estén vinculados a la palabra de Dios. Ahora bien, sorprende que el pensamiento de Jesús sobre la palabra como única forma de fe y conducta sea tenido en tan baja consideración por algunos líderes de las iglesias, que piensan que el estudio congregacional de la Biblia, la enseñanza personalizada de la Escritura y la orientación del creyente conforme a ella no tiene razón de ser en el mundo actual. Las grandes verdades bíblicas se han sustituido por elementales credos de una o de otra denominación. La exposición sistemática de la palabra ha sido sustituida por lo que se llaman devocionales, que deleitan al oyente, esto sí, y no lo comprometen en el camino de la santificación en absoluto. El escenario para la alabanza ha ocupado el lugar del púlpito, y cuando es necesario reducir algún tiempo en la reunión congregacional, se limita siempre el mensaje de la palabra. Y así, se produce un mundo llamado evangélico, formando agentes que están interesadas en las experiencias, que están interesadas en las emociones y no en la palabra de Dios. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La oración de Jesús toma aquí carácter de decisión personal. No está pidiendo al Padre para que pueda enviar a los discípulos en una misión semejante a la suya, sino que ya lo ha enviado. La misión de los discípulos entonces, y de los cristianos ahora, es un mandato establecido por el Señor de la Iglesia, que es Jesucristo. Para ello, hace referencia a la misión suya, para la que había sido enviado por el Padre. Esta obra, que le había sido encomendada y que había sido además cumplida. El versículo 4 dice que yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hiciese. Nótese que es triple. La primera es la misión salvadora. Cristo es enviado por el Padre al mundo para que salvase, en sentido de hacer posible la salvación del pecador, como señala Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda es la misión reveladora, por la que el Dios invisible se hace visible en la persona del Hijo, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la tercera, misión evangelizadora. Jesús inicia el ministerio luego de la muerte de Juan el Bautista, predicando el Evangelio del Reino, como señala el Evangelio de Marcos capítulo 1 y versículo 14, donde dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Para hacer esa obra, fue enviado por el Padre al mundo. Ahora bien, la oración se introduce mediante la conjunción como, que sirve para establecer el mandamiento que sigue. Del mismo modo como tú me enviaste a mí al mundo, así yo los envié a ellos. No se trata de una opción que pone ante los discípulos. Es un mandamiento que el Señor estableció para ellos. Puede hacerlo con plena autoridad, y lo hace porque es el Señor, y la tiene toda la autoridad para establecer el mandamiento. Además,
Es el fundador y el fundamento de la Iglesia, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 16 y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo que tiene derecho a establecer mandatos sobre ella. Es también autoridad divina por derecho de redención o de rescate, como señala la primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 20, donde dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él, Jesús, compró a los creyentes al precio de su propia vida. Por tanto, tiene derecho absoluto para determinar lo que dice el Padre: los envié al mundo. El auristo del verbo adquiere aquí no solo un sentido de acción concluida, sino también proléctico, que se entiende al futuro, entendiendo que la determinación tomada definitivamente se proyecta al futuro y alcanza a todos los cristianos en todos los tiempos. Por tanto, los creyentes somos enviados al mundo por Cristo, con una misión semejante a la suya, cuando dice: como me enviates, los envío. Indudablemente, no puede comprender la misión de los creyentes el aspecto salvífico, que solo lo pudo hacer Jesús, muriendo en sustitución de los pecadores. Y esa obra no solo es definitivamente perfecta, sino que es irrepresible. El sacrificio se hizo una vez y para siempre, pero son enviados para dar continuidad a las otras dos razones de la misión para la que fue enviado el Hijo de Dios: evangelizar y dar testimonio de Dios. El lugar a donde son enviados es el mismo al que fue enviado nuestro Señor, es decir, al mundo, donde se desarrolla el sistema organizado por Satanás, príncipe de este mundo, en oposición a Dios. Y los que están en él son personas esclavizadas, y lo están por el pecado, que no creen en Cristo y no aman a Dios. Nótese que es una esfera con sabiduría propia, pero contraria a la de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nótese que este sistema tiene su propio Dios, con minúscula, que es Satanás. La segunda carta a los Corintios capítulo 4 y versículo 4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La ética del mundo se caracteriza por la perversidad y la reverdía. Gálatas capítulo 1 y versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo envía a los cristianos al mundo con una misión evangelizadora. Esta estaba enraizada en la tarea de Cristo, y el propósito suyo era alcanzar a los perdidos que no buscaban a Dios. El Evangelio de Lucas,
capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por tanto, su misión es predicar el Evangelio a todos, y hacerlo en todos los lugares y en todas las ocasiones, como señala Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos de considerar muy especialmente que el Evangelio es un mensaje que habla de libertad y transformación, contrario totalmente a la esclavitud y la perversidad propia del mundo. Romanos capítulo 1 y versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio que se encomienda a los cristianos para llevar al mundo es un mensaje que proclama un cambio radical de una esfera de desorientación a otra de bendición y esperanza. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y lo ha hecho para hacer ver la condición caída y perdida del hombre, que expresa la universalidad del pecado manifestado en hechos. Es un mensaje que habla de la incapacidad del hombre para superar esa situación. Romanos capítulo 8 y versículo 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y también nótese que es la condenación del pecador. Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, el mensaje que Cristo encomienda a los creyentes proclama la obra redentora del Salvador, a Dios, interviniendo para resolver el problema del hombre. Nótese que el problema lo tenemos los hombres, no lo tiene Dios, sino nosotros. Y frente al humanismo imperante en el mundo, el Evangelio afirma que la salvación es exclusivamente de Dios. El Salmo capítulo 3 y versículo 8 dice: la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Las consecuencias de la identificación con Cristo son evidentes. Capacita de amar como Cristo, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es Él, el Espíritu Santo, el que capacita de ajustar el pensamiento a la mente de Cristo. La primera carta a los Corintios capítulo 2 y versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nótese que el versículo pone de manifiesto la sexta característica que Jesús quiere para la Iglesia: que sean mensajeros del Evangelio y además testigos suyos en el mundo. Para ayudarles en la tarea envía al Espíritu Santo, que hará una labor de convicción en el mundo y le enseñará a los creyentes toda la verdad que debe ser anunciada, haciendo de ellos, por su poder, el reflejo de Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. La santificación solo es posible por medio de la palabra de Dios,
como hemos visto en el versículo 17. Pero sin embargo, la ausencia cada vez mayor de la palabra en las iglesias es un asunto de suma gravedad y que hace que en este tiempo no sea difícil o problemático, sino peligroso. La segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1 nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Este tiempo tiene que ver con gente que vivirá con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estimado y estimada oyente, en esta vida todos sabemos que una persona para ejercer un oficio, una carrera o un empleo, primeramente debe de prepararse y hacerlo muy bien. Así que no podemos imaginar, por ejemplo, que un médico o un cirujano, antes de operar a un paciente, no se haya preparado bien. La pregunta es: ¿tú te pondrías en las manos de un cirujano que no está bien preparado? Pienso que la respuesta es no. Es por eso que, amigo y amiga oyente, sin embargo hay muchas personas que dicen ser cristianos y cristianas y sin embargo casi nada o nada saben de la palabra de Dios. Lo que saben lo saben de oídas de otros y nada más, y no porque ellos hayan leído o estudiado la palabra de Dios. Mira lo que dice la misma palabra de Dios en Romanos, capítulo 10 y los versículos del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo y amiga oyente, si tú crees esto de todo tu corazón, es decir, de verdad, la palabra de Dios, y tú quieres vivir una vida completamente dirigida por Dios, que te lleva a la salvación, pues ahora yo te invito a que tú ores conmigo una oración para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, te confieso que hasta ahora lo que sé de ti es por las tradiciones y por lo que he oído de otros. Pero a partir de hoy, el deseo de mi corazón es leer tu palabra, porque en ella tú dirigirás mi vida y lo harás porque solamente tú eres el camino que lleva al cielo. Tú eres el camino que lleva al Padre. Por tanto, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.